Saludos cordiales una semana más en este Cara a Cara de Voz Populi, en el que les pretendemos llevar temas de actualidad. Bueno, la semana está marcada ineludiblemente por las elecciones catalanas que se celebran mañana domingo. Estas elecciones que van a tener un devenir importante en el futuro de la política, no solo catalana, sino española. ¿Quién ganará? ¿Salvador Illa? Eso dicen todos los sondeos. ¿Quién gobernará? ¿Illa o Carles Puigdemont? Porque también los sondeos dicen que puede acabar gobernando un Carles Puigdemont todavía huido de la justicia, pero que amenaza el liderazgo de Illa porque en las últimas semanas, de hecho en esta semana, en los tracking esos que ya no se pueden publicar, sigue subiendo en las preferencias electorales del independentismo catalán a costa de Esquerra Republicana de Cataluña. Y para que no falte de nada, en esta semana, como dicen en Andalucía, OPA del BBVA, OPA hostil del BBVA hacia el Banco Sabadell, que los catalanes, que el independentismo catalán, pero no solo el independentismo catalán, asumen como una especie de golpe a la independencia de la economía catalana, una especie de agresión española, no me pregunten ustedes por qué, en las finanzas de un país, Cataluña, que ha vivido históricamente los últimos 500 años en connivencia con España. Bueno, de todo esto vamos a hablar con alguien que sabe mucho de política española, que sabe leer las claves de lo que ha sido, es y será esa política española, que lo ha sido todo en el Partido Socialista Obrero Español, ha sido secretario general de los socialistas vascos, lo fue durante muchos años, ha escrito un libro de lo más sugerente, con un título que es No me resigno. Échenle ustedes imaginación, ahora nos lo va a explicar Nicolás Redondo Terreros. Encantado de tenerle aquí en Voz Populi. Bueno, encantado de estar con ustedes y contigo concretamente. Bueno, si el domingo, si mañana, Carles Puigdemont logra unos resultados que le permita gobernar, después de todo lo que pasó el 1 de octubre de 2017, después de estar 7 años huido de la justicia, después de ser amnistiado, ¿de quién será el fracaso? ¿De toda la sociedad española, del gobierno, de Pedro Sánchez, de los medios? ¿De quién? No, de la sociedad española no, ni siquiera de los votantes de Cataluña, no. El fracaso fundamentalmente es del gobierno de Pedro Sánchez. Se han inventado una historia que no tiene ningún sentido por motivos estrictamente electorales. Dicen que la sedición anteriormente, la malversación, los indultos, ahora la amnistía, que se va a aprobar dentro de poco, entra dentro de una política de apaciguamiento, de buscar otra vez la cordialidad en Cataluña. No es cierto. Los nacionalistas fueron derrotados explícitamente, clarísimamente, por 3 factores, el 1 de octubre famoso y triste. Uno fue las escasas fuerzas de seguridad que fueron a Cataluña, que fueron en muy malas condiciones y que no hablan bien en absoluto del Estado. Recuerde el barco, los problemas que había de ubicación, eso no sucede en ningún país del mundo. Por la acción de la justicia, posteriormente, y la declaración del jefe del Estado. Ellos creyeron que era posible la independencia porque vieron un Estado débil y fracasaron estrepitosamente. No tuvieron ningún apoyo de ningún país de nuestro entorno. Todo el mundo les dio la espalda. Estaban derrotados. Ahora la situación sería peor, porque en aquel momento, cuando recabaron la ayuda, la colaboración, el reconocimiento de otros países, Rusia no había invadido Ucrania. Su socio, Rusia, no había invadido Ucrania. El socio de Puigdemont, de Puigdemont. No teníamos el terrible conflicto que ha provocado el atentado terrorista de Hamas en Israel. Y eso hace que hoy ningún país entendería nada de lo que están haciendo. Estaban postergados, heridos, frustrados por el fracaso. El elevarles a protagonistas de la política española, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez para conformar el gobierno de la anterior legislatura y más hace que se hayan recuperado y que sean protagonistas cuando no lo debieron ser nunca
después de la derrota electoral. Vamos a hacer un poquito, señor Redondo, un poquito de política ficción. Imaginémonos que Carles Puigdemont logra este domingo unos resultados que le permiten sumar 68 escaños, mayoría absoluta independentista, y que se siente empoderado, es investido, vuelve al Palacio Sant Jaume de Barcelona como presidente de la Generalitat, como aquel Tarradellas que volvió después del exilio republicano. ¿Usted cree que lo volverá a hacer, como repite una y otra vez, aunque en el PSOE no lo quieran creer? Tengan el resultado que tengan, van a intentarlo hacer, porque no hay alicientes para no hacerlo. Si todos los impedimentos, obstáculos, oposiciones, límites y condicionamientos que hubo han desaparecido ahora, ¿por qué no van a hacer lo que hicieron ahora cuando es mucho más fácil? Se va a aprobar esta semana que viene la ley de amnistía. Esto es evidente que les deja un amplio margen de acción política, porque en definitiva la amnistía es terminar reconociendo que quienes tenemos que pedirles perdón somos nosotros, no ellos. No es un indulto, la amnistía es otra cosa bien distinta. Se deja de reconocer los delitos que se cometieron, y en esos términos ellos no tienen ningún problema en repetirlo. Por lo tanto, sería solo cuestión de si es oportuno o no, si es posible o no, pero eso está en sus manos y en su interpretación, no está en la nuestra. Si tienen un magnífico resultado, irán más rápido, pero aunque no ganara Puigdemont, cualquier acuerdo que se haga, tal como están las cosas hoy, para formar el gobierno de la Generalitat, pasará sin duda alguna por alguna clase de consulta. Diga lo que diga el Partido Socialista Obrero Español y el señor Illa. Ya dijeron que no a la amnistía, y ahora es que sí, ya dijeron que no a la sedición, y ahora es que sí. Mire, no veo ninguna otra posibilidad de un gobierno en Cataluña hoy, si lo hay, porque puede haber repeticiones, que no pase por el compromiso de una consulta. Y lo que harán es negociar qué consulta es. Usted viene de Barcelona, acá ha estado esta semana presentando un manifiesto que se titula, tiene el significativo título, por un voto constitucionalista sin engaños. Ahí se pide abiertamente que no se vote al PSC, porque no es un partido constitucionalista como es el PSOE en el resto de España, como es el PP, como es otros partidos. ¿Usted cree que el PSC es más problema o más solución en el asunto catalán? No, es muy complicado y es muy complejo hacer un análisis sobre el Partido Socialista de Cataluña, pero resumiendo, porque estamos en medios en los que la sencillez y la rapidez es imprescindible. El PSC en los últimos 25 años ha sido el coche escoba del nacionalismo catalán. Ha sido un partido que con retraso ha venido diciendo y legitimando lo que ha hecho anteriormente los partidos independentistas. Hay que tener en cuenta que una parte del Partido Socialista de Cataluña defendió el derecho a la autodeterminación o el derecho a decidir, que decían. Hay que tener en cuenta que la mayoría del grupo de los socialistas catalanes votó en contra del criterio del Partido Socialista Obrero Español cuando se les pidió que permitieran gobernar al señor Rajoy en su momento. El PSC es otro partido político, yo por eso además tengo, aunque estoy suspendido de militancia en el PSOE, es que en el PSC no he militado y es otro partido político. El PSC es un partido, no es un partido fiable. Y en estos momentos en los que nos estamos jugando todo, porque han logrado contagiar la política española, pues yo me vi en la obligación, la responsabilidad de decir, miren ustedes, hagan lo que quieran, yo no voy a decir nada a los ciudadanos que les voten, pero para mí no es un partido fiable. Llegado el caso, le recuerdo a los oyentes que en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, al final el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo acabó apoyando a Jaume Collboni como alcalde de Barcelona, para que no triunfara Trias, el que era el candidato de Puigdemont, de Junts per Catalunya. Si se repite la ecuación ahora, si es necesario el voto del PP de Alejandro Fernández, ¿usted cree que el PP tiene que votar a ella o no? Siguiendo esa teoría suya. Según en qué condiciones, sí, yo no tengo dudas. Vamos a ver, que se haga una posición contundente previa a unas elecciones, una reflexión de este tipo, no quiere decir en absoluto
que no se llegue a pactos razonables con el Partido Socialista de Cataluña, si es lo mejor para Cataluña. Si se renuncia y tiene la seguridad de renunciar a las consultas, si el Partido Socialista se ve obligado a estar en el ámbito constitucional o de defensa de la Constitución, como no, claro que sí. Es decir, que yo diga que no son constitucionalistas no quiere decir que sean como los de Puigdemont. Pero con condiciones. O sea, le dice a Fijo, ponga usted condiciones, ¿no? Por ejemplo, el referéndum no. Yo creo que en política siempre hay que poner condiciones. Y el Partido Popular se ha equivocado en algunas ocasiones en no poner condiciones. Hay que poner condiciones, y si unos tienen mucho interés en lograr lo que quieren, pues seguro que llegarán a un acuerdo en las condiciones que se pongan. Pero condiciones siempre hay que poner para no quedar, permítame, con el culo al aire. Siempre es bueno tener las cosas claras, sobre todo cuando en un ámbito como el de la política todo se puede olvidar mañana. Yo le escucho atentamente, le estoy escuchando. Estamos con Nicolás Redondo, que fue secretario general de los socialistas vascos, una interesante conversación sobre qué puede pasar en Cataluña y, por defecto, en la política española en los próximos meses y años. Digo que, escuchándole en estos minutos que llevamos de programa, yo tengo la sensación de que usted tiene una prevención terrible hacia Pedro Sánchez y hacia lo que pueda darle Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a ese independentismo. ¿Usted cree realmente que el presidente del Gobierno, en un última ratio, estaría dispuesto a darle un referéndum de autodeterminación a Puigdemont o a Esquerra en este caso? Mire, yo lo que soy es siempre lo he sido, racional. Y soy antes ciudadano que afiliado del Partido Socialista. Y me unen motivos más intensos a España que al Partido Socialista Español. Yo, por lo tanto, tengo una cierta frialdad. Usted no me verá nunca, no me podría ver nunca en una cosa como la de Ferraz el otro día. Luego entramos en el tema Ferraz. Un cierto pudor ante estas cosas. Y lo que puedo decir es que Pedro Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España para que se le juzgara. Dijo que no se iba a cambiar, no iba a haber indultos, por lo tanto. Dijo que no iba a cambiar el tipo de sedición y no iba a malvender el tipo de malversación. Dijo también que por encima de su cadáver la amnistía. Todo eso ha venido sucediendo. Si me permite un momento, luego llévelo al ritmo que quiere. Mira, que quiera. El gobierno de España hoy es gobierno porque el Partido Socialista de Pedro Sánchez fue a negociar ese gobierno al extranjero, a Bruselas, a Waterloo. Por 7 votos fueron a negociar en el exterior con una persona que, si pisara suelo español hoy, igual mañana no, pero hoy tendría que ser detenido. Sus oyentes, que son muchos, o los que nos lean, que también son muchos, ¿alguien piensa que Macron se iría fuera de Francia a buscar alianzas con una persona que, si llegara a Francia, sería detenido para formar gobierno? ¿Alguien piensa que el primer ministro británico se iría a Irlanda o a Bonn a firmar un acuerdo con una persona que, si llegara a Londres, le detendrían para formar gobierno? ¿Alguien piensa, hasta Trump, alguien piensa que Trump se iría a firmar un acuerdo fuera de sus fronteras para formar gobierno con una persona que, si llega a Washington, le detienen? No, sería un escándalo. Pues ese escándalo lo hemos cometido. Parece que sin mucha repercusión, pero ¿alguien piensa que cualquiera de esos países, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, serían capaces de llegar a un pacto con esos partidos políticos que impusiera un relator internacional para ver la posibilidad de solución de esas cuestiones? No, nadie. Solo está en la cabeza de una persona con una vanidad descontrolada, o en la cabeza de una persona compleja y paradójica como Zapatero. Eso no cabe en ninguna otra cabeza razonable. Si se llega a ese escenario, que a mí, insisto, como ciudadano me cuesta todavía creer, como periodista más,
¿Qué tiene que hacer el resto de la ciudadanía, incluido buena parte del PSOE? Estoy pensando en los Emiliano García Paje, Javier Lambán y todos esos dirigentes que nunca compartirían un referéndum de autodeterminación. ¿Qué tienen que hacer? Cada uno que haga lo que quiera. Yo ya desistí hace mucho tiempo a liderar cualquier cosa, ¿no? Yo simplemente me pondré de la forma más eficaz posible, pacífica, democrática, sin ningún tipo de estrambote ni exageración, pero me pondré. Desde luego, si es una consulta que dirían unos no vinculante y otros vinculante, pediría a los catalanes que no votaran. Si es algo todavía más grave, vería lo que hacía, pero siempre oponiéndome. Porque el futuro de España lo deciden los españoles. Y lo deciden en España. Ni Puigdemont ni en Waterloo, en España. Vamos al presente, no hagamos todavía política ficción, que queda mucho para llegar a ese puente. El presidente del gobierno hace 10 días, 2 semanas ya casi, publicó una carta en Twitter, sorprendente, en la que de forma inédita el presidente del gobierno, un presidente, se declaraba dispuesto a reflexionar, amagando con irse a su casa, frente a lo que él llama la máquina del fango, contra su esposa, Begoña Gómez, por las informaciones que están saliendo en Voz Populi, pero también en otros medios, que hablan de conexiones de la primera dama con negocios empresariales, tratos con empresas, cartas firmadas, de recomendación, que el presidente del gobierno luego ha llamado declaraciones de interés. ¿Usted cree que lo de Pedro Sánchez en esa carta fue una pájara que le dio el presidente del gobierno, permítame la expresión, que es una expresión muy ciclista, o fue una tomadura de pelo, como dicen los críticos? Puede ser. Claro, yo no tengo interés tampoco en estar cerca de sus devaneos, de sus reflexiones, de sus angustias. Pero creo que al final prevaleció por su propio perfil personal y por su propio perfil político una estrategia de utilidad. Yo creo que Pedro Sánchez, más o menos agobiado, pues yo no soy de las personas que atacan a los políticos, bueno, les critico, pero no les ataco. Supongo que habrá estado agobiado con las circunstancias en las que está. La situación es muy compleja y claro que esto le agobiará, eso yo no lo dudo, ¿no? Pero yo creo que prevaleció, si no siempre, en un momento determinado, la utilidad. Y Pedro Sánchez lo que quiso imponer, y lo ha conseguido una vez más, es un marco de discusión para las elecciones catalanas y las elecciones europeas. Del 9 de junio, sí. Que no contemplara su relación política con los independentistas catalanes, que no se hablara de la amnistía, que no se hablara de la visita de la vuelta de Puigdemont, que no se hablara nada de esto. Entonces, había que hacer algo suficientemente grande, con estruendo suficiente, para que todo el mundo incautamente se fijara en ese nuevo marco. Y eso era pues su anuncio de dimisión, etc. Yo en realidad solo me creí ciertamente que se podía ir cuando fue a ver al rey. Mientras tanto no, por su propio perfil, ¿no? Pero eso no ocurre en ningún país. Otra vez lo vuelvo a decir. El presidente del gobierno es la persona que más poder tiene en un país. Y por lo tanto el presidente del gobierno tiene 2 clases de límites. 2, 3. La ley, no se ha pasado la ley con eso. La costumbre democrática, que te dice que el presidente no habla de sus dudas, que te dice que el presidente no tiene una relación personal con la sociedad, que el presidente si habla a través del Consejo de Ministros, de leyes o en el Congreso de los Diputados, y luego su capacidad para hacer no lo que le conviene a él, sino lo que nos conviene a todos. Y en ninguna de esas 3 yo creo que él las ha respetado. Unas no las ha cumplido porque no era ilegal, pero otras no las ha respetado, desde luego. Las que no están escritas no las ha respetado, lo cual da, si me permite, una impresión peronista clarísima. Si había que elegir entre Churchill y Perón, él estaría más cerca de Perón sin ninguna duda. ¿Usted comparte con Alfonso Guerra que Pedro Sánchez es un autócrata que está cavando su propia tumba? Yo saqué una nota esos días, porque yo estaba muy enfadado. Estaba muy enfadado por lo que suponía de pitorreo, estuve muy enfadado por la visita al rey, pero estaba, además de enfadado, triste, muy triste,
por el lamentable espectáculo de la calle Ferraz. Ahora vamos a eso. Fue intolerable. Y entonces saqué una nota en la que dije que efectivamente él está más cerca del populismo sudamericano, Alfonso lo llamó de su forma, yo lo llamé así, que de cualquier convención democrática canónica, convencional, tradicional, ¿no? En esa nota, Nicolás Redondo, exsecretario general de los socialistas vascos, que estamos en afable charla con él, decía nada menos que el Partido Socialista Obrero Español murió el 28 de abril, sábado 28 de abril, cuando se entregó al caudillismo más absoluto para pedirle a Sánchez que se quedara. Y yo le pregunto, ¿usted a su expartido, no sé si sentimentalmente seguirá sintiéndole como propio, le ve solución cuando Sánchez no esté, o cree que ya con esa sigla y estos presupuestos orgánicos y estratégicos es imposible? No sé si tiene solución, pero estamos obligados a que exista una solución. Es decir, el sistema del 78, que nos ha dado el periodo de vida política mejor de España y más largo, de la historia moderna, desde luego, necesita dos partidos razonables, prudentes, moderados, centro-izquierda, centro-derecha, para que se pongan de acuerdo en muchas cosas. ¿Qué dije yo cuando dije eso? Quise decir que el partido reformista, el partido que pactó con la OCDE, el partido que aceptó la monarquía, el partido que hizo de lo posible su política, el partido que nació en el 74 en Suresnes, había muerto. No por la gente que fue, que me merece todo el respeto. Por lo que hicieron. No por la gente que fue en autobuses, yo no habría ido, pero no por ella, que probablemente era muy buena gente, sino por los dirigentes del partido, por los que estaban en el Comité Federal y lo interrumpieron para abrazarse en una especie de epifanía masturbatoria y sentimental en la calle, por el que no estuvo. Hay que recordar, estaba mencionando Nicolás Redondo Terreros, lo que ocurrió el sábado 28 en ese Comité Federal, que se interrumpió a mitad del Comité Federal, dejando a muchos secretarios generales de Federación con la palabra, entre otros el madrileño Juan Lobato o el castellano leonés Luis Tudanca, mientras que otros ministros que en teoría no tenían por qué hablar, como Óscar Puente, sí hablaron. En un momento dado, el secretario de Organización, Santos Cerdán, dijo: venga, todos a la calle a estar con la gente que ha venido en autobuses y los madrileños. ¿Y no se aprobaron las listas? No se aprobaron las listas. En fin, fue todo, en términos democráticos, complicado, vamos a decir así. La pregunta es, por eso le decía yo al inicio, ¿tiene solución o no? Los varones de ese partido, Tudanca, Lobato, Page, Lambán y tantos otros que ven con preocupación esta deriva, ¿cree usted que hace lo suficiente o no? Algunos de los problemas del Partido Socialista no son solo del Partido Socialista. España tiene un sistema en el que los partidos son demasiado importantes, por decirlo de alguna forma. Fíjese usted que, en contra de las instituciones, fíjese usted que en Francia aparecen y desaparecen partidos con una gran facilidad. En España no, en España la transición hizo dos opciones políticas, tres con el PNV, muy fuertes y poderosas. Bien, el Partido Popular también tiene parte de los defectos que ahora voy a decir yo del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y en esos términos el Partido Socialista Obrero Español es un partido con mucha menos libertad de crítica de la que tenía anteriormente, aun siendo reducida, ¿verdad? Entonces yo ya sé que la gente piensa que tienen que decir más, que deberían decir más, pero yo creo que han salvado su dignidad personal, la suya, por encima de lo que cada cual les pueda criticar. Lambán, con toda seguridad. Lambán es una magnífica persona comprometida con la historia del Partido Socialista Obrero Español y que sigue diciendo, aun estando en la situación en la que está, lo que tiene que decir, estando de retirada, quiero decir, y creo que Page de Castilla-La Mancha, de una forma un poco más sofisticada, también está a la altura de su propia dignidad. No así otros a los que yo he querido y estimado mucho. El PSOE tiene que replantearse las primarias tal y como fueron concebidas hace 10 años. Totalmente. Y tengo que decírselo porque se lo puedo decir porque yo tengo un gran argumento de autoridad. Yo fui el primero que fue a unas primarias. Yo fui a unas primarias para elegir el candidato al Endacari contra Rosa Díez. Y gané por 7 votos solo, Tengo que decir que Rosa Díez se puso a mi disposición enseguida. Fueron las primeras primarias.
como me salieron bien, Almunia creyó que le iban a salir tan bien como a mí. Ya está, me lo comentó. Y bueno, si a ti te ha salido bien, pues si lo hago yo, arraso. Ciertamente arrasó Borrell, no él. Se está refiriendo Nicolás Redondo Terreros a esas primarias que se convocaron después del Congreso Socialista en el que Felipe González dejó el cargo por primera vez en 25 años, el todopoderoso Felipe González. Para legitimarse, Joaquín Almunia convocó unas primarias a la presidencia del gobierno. Eso es. Y tuvo la mala suerte de que se presentó un animal político como José Borrell y le barrió. Esta es la historia. Totalmente. Año 1998, creo recordar, ¿no? Ganó Joaquín, si no recuerdo mal, en Jaén y en Vizcaya. Nada más. Bueno, parte de los que yo no era partidario, yo tuve que ir por obligación, como otras muchas cosas, pero yo no era partidario. Pero los que eran partidarios, desde aquella época hasta ahora, hablaban como que era un procedimiento más democrático que el de la democracia representativa. Yo no estoy de acuerdo. Segundo, que era un procedimiento democrático y tradicional en Estados Unidos. No tienen la información cabal de lo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos ese es un procedimiento que se generaliza en los años 60 por la crisis de Vietnam, concretamente en los dos partidos políticos. Tercero, los partidos europeos no están preparados para liderazgos provocados por las primarias, porque el que gana en unas primarias no comparte poder, tiene todo el poder, mientras que el que gana a través de la democracia representativa inevitablemente tiene que pactar. Fíjese usted que Felipe González, de 202 diputados, tenía que pactar sus ejecutivas. Era imposible que él pudiera hacer sus ejecutivas, su dirección, tenía que compartir poder. La democracia representativa te obliga a compartir poder, te obliga a llegar a acuerdos. La democracia directa, esta que es muy popular y muy de la extrema izquierda y que la hemos copiado en las primarias, no te obliga a nada y el que pierde, pierde todo. ¿Se ha podemizado el PSOE? ¿Ahora qué dice lo de la extrema izquierda? Yo creo que sí. Esa es una crítica de la vieja guardia socialista que se dice sotoboche, no se suele decir muy en abierto los micrófonos a los periodistas, pero está ahí. ¿Usted cree que sí se ha podemizado? Sí, es más, yo, si me permite la autocita, que no es de muy buena educación, hace 5 o 6 meses, apareció un artículo mío en el que decía que había ganado Pablo Iglesias. Y efectivamente, Pablo Iglesias, el de ahora, se ha tenido que ir de la política, pero yéndose de la política, ha ganado en la política española. Ha triunfado después de muerto. Sí, es como políticamente hablando. Sí. No hay nada en la política española que no estuviera claramente impulsado o inspirado por el líder de aquella época, más instruido, más contundente, y por cierto, yo he sido duro y gran opositor de él, el más comprometido con sus ideas, ese señor. Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general de los socialistas vascos, que no se me olvide nada, autor del libro No me resigno, que es un título sugestivo donde los haya, y promotor de ese manifiesto que ha presentado esta semana en Barcelona, que es por un voto constitucionalista sin engaños. Sin engaños. Vamos, sin pelos a la lengua. Un placer haberle tenido aquí con nosotros y hasta la próxima, para comentar los resultados catalanes, la política española y el devenir de nuestro país. Encantado, ya sabe que me siento en mi casa aquí y con usted. Gracias. Y a todos ustedes, pues nada, les emplazo a un próximo programa, no sé si la semana que viene o la otra, dependiendo un poco del resultado de las catalanas, de cuál sea la conmoción que provoque, del resultado también de esa OPA del BBVA sobre Sabadell y de tantas otras cosas, elecciones europeas mediante, que están en el horizonte más inmediato de la política española. Un placer y gracias por estar ahí.